El anhelo que había impulsado a Alana durante 3 años de trabajo incesante en el extranjero se resumía en un único y poderoso deseo, sentir de nuevo el abrazo de su madre. Pero al llegar a su hogar, la bienvenida fue un muro de hielo erigido por su hermana, quien le informó que su madre se había marchado a vivir al campo con unas primas y que lo más sensato era no intentar contactarla. Sin embargo, en el fondo de esa explicación resonaba una disonancia, una nota falsa que vibraba con insistencia. Fue esa extraña sensación la que impulsó a Alana, en una espiral de creciente desesperación, a peinar cada calle, cada plaza, cada rincón familiar de la ciudad. Su búsqueda la llevó finalmente a un sórdido callejón oculto tras el bullicio del mercado. Y allí, bajo la mortecina luz de un farol, la encontró. Su madre, con las manos temblorosas y la espalda encorvada, hurgaba entre los desperdicios, buscando con una urgencia que partía el alma algo, cualquier cosa, que pudiera mitigar el hambre. El sol de la tarde se derramaba sobre la ciudad en tonos anaranjados y melancólicos cuando Alana descendió del tren, arrastrando una maleta que había recorrido medio mundo y sosteniendo con delicadeza una caja envuelta en un brillante papel dorado. Dentro, protegido por capas de papel de seda, descansaba un chal de cachemira, de un suave color lavanda. Lo había descubierto en una boutique escondida en una callejuela de París, e inmediatamente había visualizado cómo la delicada tela se ceñiría a los hombros de su madre, un abrigo perfecto contra el frescor de los atardeceres. 3 años. 1095 días de limpiar residencias ajenas, de cuidar a ancianos con la paciencia de un santo, de servir mesas en restaurantes bulliciosos. 3 años de economizar cada moneda, de privarse de pequeños lujos para poder enviar remesas a casa y, finalmente, para costear este billete de vuelta. Cada paso que daba sobre el asfalto familiar de su ciudad natal era un detonador de recuerdos. En esa misma plaza, su madre había corrido tras ella, sujetando el sillín de su primera bicicleta hasta que logró el equilibrio. En aquella esquina, los domingos olían a pan recién hecho que compraban para el desayuno. En ese parque, sobre ese mismo banco de madera gastada, su madre la había acunado y consolado tras su primer desengaño amoroso. Cada rincón le susurraba su nombre, le traía el eco de su risa, la calidez de su voz asegurándole que, sin importar la tormenta, todo acabaría por estar bien. El edificio de su infancia seguía allí, pero el tiempo le había robado el color, dejándolo con un aspecto más grisáceo, más fatigado. La pintura de la fachada se desconchaba, revelando cicatrices de cemento, y el pequeño jardín comunitario, que su madre había cultivado con un esmero casi devocional, ahora era un amasijo de maleza y abandono. Alana acometió la subida de las escaleras sintiendo su corazón martillear contra sus costillas, un tambor ansioso que marcaba el ritmo de su anticipación. Cada peldaño era una cuenta atrás para el reencuentro, para ese abrazo que había ensayado en su mente miles de noches, en la soledad de su diminuto apartamento en una tierra extraña. Se lo había imaginado con todo lujo de detalles, el sonido característico del timbre, los pasos presurosos de su madre al otro lado, y la puerta abriéndose para revelar los brazos que siempre habían sido su único y verdadero refugio. Hizo sonar el timbre. 1 vez. 2. Una tercera vez, más insistente. La espera se hizo eterna, un instante suspendido en el tiempo mientras contenía la respiración, sus manos temblando de una mezcla de nervios y emoción. Quien finalmente abrió la puerta fue Brenda, su hermana menor. Pero en su rostro no había ni rastro de una sonrisa de bienvenida, ni el impulso de un abrazo, ni las lágrimas de alegría que Alana había esperado. Solo encontró una expresión de profunda incomodidad, casi de fastidio, como si Alana no fuera su hermana regresando tras una larga ausencia, sino una vendedora ambulante que había elegido el peor momento para llamar. «Llegas tarde», dijo Brenda con una sequedad que cortó el aire, sin moverse un centímetro del umbral para dejarla pasar. «Brenda, no sabes cuánto te he extrañado», exclamó Alana, dando un paso adelante con la intención de rodearla con sus brazos. Pero su hermana retrocedió instintivamente, cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto de barrera. «¿Dónde está mamá? ¿Está durmiendo? Le he traído tantas cosas».
Alana levantó la caja. Mira, este chal, es de París. Estoy segura de que le va a fascinar. Brenda dejó escapar un suspiro cargado de impaciencia, el tipo de suspiro de quien se ve forzado a dar una explicación que lleva tiempo evitando. Mamá ya no vive aquí. Se marchó hace unos 6 meses, soltó con una frialdad que congeló la sangre en las venas de Alana. Alana sintió una sacudida, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? ¿Por qué nadie me dijo nada? Dijo que quería mudarse con las primas al campo. Ya sabes cómo es ella, siempre tan melodramática, magnificando todo. Se quejaba de que aquí se sentía muy sola, que no le hacíamos caso. Brenda hablaba con un tono de hastío, recitando un guión que parecía haber memorizado a fuerza de repetirlo, una excusa tan pulida que casi sonaba convincente. Anda, Alana, entra de una vez, que está refrescando. Pero Alana permaneció inmóvil. Sus piernas se sentían pesadas como el plomo mientras su mente luchaba por asimilar la noticia. ¿Y por qué nadie me avisó? ¿Por qué no me llamaste, Brenda? ¿Ni siquiera un mensaje? Habría vuelto antes, habría tomado el primer vuelo disponible. Porque mamá no quiso que te enteraras. Insistió en que estabas construyendo tu propia vida y no quería ser una preocupación para ti. Además, se te veía muy ocupada con tu nueva vida en Europa, replicó Brenda, y en su voz se deslizó una nota inconfundible de resentimiento. Había algo en esa historia que chirriaba, que no encajaba. Su madre, su protectora, jamás se habría marchado sin una despedida, sin enviarle al menos un mensaje de voz, sin decirle a dónde iba exactamente. Su madre, que le enviaba notas de audio cada semana para contarle nimiedades, que le mandaba fotos de las nuevas flores que brotaban en su jardín, que concluía cada llamada con un te extraño, mi niña. Vuelve pronto. Era inconcebible que esa misma mujer se hubiera esfumado sin dejar rastro. No, algo olía a podrido en todo aquello. Alana entró finalmente en el apartamento, apartando con suavidad a su hermana, y lo que sus ojos contemplaron la dejó sin aliento. El espacio era irreconocible. Las cortinas de flores, aquellas que su madre había cosido a mano con una paciencia infinita, puntada a puntada, habían desaparecido. En su lugar, unas persianas modernas de un aséptico color beige bloqueaban la luz, confiriendo al salón una atmósfera fría e impersonal. El viejo sillón, ese en el que su madre pasaba las tardes viendo sus telenovelas mientras tejía sin cesar, ya no estaba. Había sido suplantado por un sofá de cuero negro, tan ostentoso y falto de alma que parecía extraído de un catálogo de decoración. Y las paredes estaban desnudas. Las fotografías familiares que antes las cubrían como un mosaico de recuerdos felices, décadas de cumpleaños, graduaciones, navidades, habían sido arrancadas. Ahora, un gris moderno y sombrío cubría las superficies, en un contraste brutal con el azul cielo que su madre tanto adoraba y que había elegido ella misma. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están las cosas de mamá?, preguntó Alana, su voz un tembloroso hilo, mientras deambulaba por la sala como una extraña en la que había sido su propia casa. ¿Dónde está su costurero? ¿Y sus álbumes de fotos? ¿Y la mecedora de la abuela? En ese momento, Marco, el esposo de Brenda, emergió de la cocina. Sostenía una cerveza en una mano y el control remoto en la otra, y vestía una camiseta de fútbol y unas pantuflas gastadas. Hola, cuñadita. Bienvenida, saludó con una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. Mira, tu hermana y yo necesitábamos hacer sitio. Estamos pensando en ampliar la familia, ya sabes, y era necesario hacer algunos cambios. Las cosas de tu mamá estaban muy viejas, muy pasadas de moda. Las donamos a una parroquia. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su cerveza. De todas formas, ella misma dijo que no se quería llevar nada, que prefería empezar de cero, sin ataduras del pasado. ¿Donaron sus cosas? Como pudieron, la voz de Alana era un susurro roto. Esas cosas tenían un valor incalculable.
El costurero era de la abuela, sus álbumes contenían toda nuestra vida, los manteles que ella misma bordó, las cartas que le escribió papá antes de morir. Alana, por favor, no vengas ahora a montarnos una escena, la interrumpió Brenda bruscamente, elevando el tono de su voz. Nosotros somos los que hemos estado aquí todo este tiempo, cuidando del apartamento, pagando las facturas, haciéndonos cargo de todo. Tú estabas muy a gusto en Europa, viviendo la gran vida, viajando y conociendo mundo, mientras nosotros nos quedábamos atrapados en esta ciudad, aguantando el tirón. Yo estaba trabajando para enviarles dinero, gritó Alana, sintiendo como las lágrimas, calientes y amargas, comenzaban a desbordarse por sus mejillas. Cada mes, sin falta. Para que pudieran vivir con más comodidad, para que a mamá no le faltara absolutamente nada. Me dejaba la espalda limpiando casas, cuidando niños que no eran míos, doblando turnos en cocinas. ¿Y así me lo agradecen? Echando a mi madre a la calle y regalando sus recuerdos. Brenda rodó los ojos, un gesto de desdén que Alana recordaba dolorosamente de su adolescencia. Bueno, pues ella tomó la decisión de irse y punto. No hay más que discutir. Si quieres ponerte a buscarla, es tu problema. Pero te lo advierto, es mejor que la dejes en paz. Está bien donde está. Añadió con una crueldad calculada, probablemente hasta haya conocido a alguien, ¿sabes? Algún viudo del pueblo. Está mucho mejor sin nosotras, créeme. Alana observó a su hermana y sintió como si estuviera mirando a una completa desconocida. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había sido de la niña con la que compartió habitación durante casi 2 décadas, con la que jugaba a las muñecas, con la que se confesaba secretos bajo las sábanas en la oscuridad de la noche? ¿En qué momento se había transformado en un ser tan gélido, tan calculador, tan desalmado? Sin pronunciar una palabra más, Alana agarró su maleta y la caja con el chal de cachemira. Salió del apartamento y cerró la puerta con una fuerza que hizo temblar el marco. Bajó las escaleras a trompicones, con la vista nublada por las lágrimas. Al llegar a la calle, se apoyó contra el muro exterior del edificio y se derrumbó, llorando con una desolación que no había sentido en años. Las calles de la ciudad, antes llenas de recuerdos felices, ahora le parecían hostiles, cubiertas por un velo gris de tristeza. Alana caminó sin rumbo durante lo que parecieron horas, con una única pregunta taladrando su mente: ¿dónde podría estar su madre? Lo primero que se le ocurrió fue llamar a sus primas del campo. Marcó el número con los dedos entumecidos por el temblor. Hola, tía Clara. Soy Alana. ¿Está mi mamá por casualidad ahí con ustedes? Se produjo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. ¿Tu mamá? No, mi niña, por aquí no ha venido. Hace meses que no tenemos noticias de ella. La última vez que hablamos fue para su cumpleaños, en enero, y me comentó que estaba bien, que estaba contigo y con Brenda. ¿Por qué lo preguntas? ¿Ha ocurrido algo? Alana colgó sin poder articular una respuesta. La mentira de Brenda se había desmoronado con una simple llamada. Su madre no estaba con las primas. Entonces, ¿dónde demonios estaba? Durante las horas que siguieron, Alana se transformó en una investigadora improvisada, movida por la desesperación. Visitó a las vecinas del edificio. Doña Sonia, la anciana que vivía en el primer piso, le dijo: «Ay, mi niña, qué alegría verte de nuevo. Pero tu mamá ya no vive aquí». Un día la vi salir con un par de maletas y nunca más la volví a ver. Tu hermana me dijo que se había ido al campo, pero yo la extraño una barbaridad. Era una vecina excelente. Luego, visitó a las amigas de su madre del grupo de oración de la iglesia. Hermana Alana, bienvenida seas. Tu mamá dejó de asistir a las reuniones hace unos 8 meses. Al principio creímos que estaba enferma, pero Brenda nos explicó que se había mudado. No nos dejó ni un número de contacto. Fue a la mercería donde su madre compraba sus hilos y telas. La propietaria, una mujer mayor llamada Doña Isabel, la reconoció al instante. «Niña,
pensé que no volvería a verte. Tu mamá era clienta fija, venía cada semana. Pero dejó de hacerlo hace mucho tiempo. Le pregunté a tu hermana cuando me la encontré en el mercado, y me dijo que tu mamá ya no necesitaba hilos porque se había ido a vivir al campo. Quise enviarle unos ovillos de su lana favorita como regalo de despedida, pero nunca me quiso dar una dirección. Cada respuesta era una nueva pieza en un rompecabezas macabro que no lograba completar. Su madre se había desvanecido, y todo el mundo repetía la misma historia, la misma mentira orquestada por su hermana. Al anochecer, exhausta, hambrienta y al borde del colapso, Alana se dirigió al mercado municipal. Ese lugar caótico y vibrante, lleno de vendedores que pregonaban sus ofertas, de olores a fruta fresca, a pescado y a especias exóticas. El mismo lugar al que su madre la llevaba de la mano cuando era niña para comprarle su jugo de naranja recién exprimido. Se desplomó en un banco cerca de la entrada, con la caja que contenía el chal aún aferrada a sus manos, y se permitió un instante de absoluta flaqueza. ¿Por qué, mamá? ¿Dónde estás?, susurró entre sollozos ahogados. La gente pasaba a su lado, un río de rostros indiferentes. Algunos la miraban con curiosidad, otros con lástima, pero nadie se detenía. Fue entonces cuando una mujer mayor, ataviada con un delantal de flores y cargando una cesta de verduras, se le acercó y le posó una mano suave en el hombro. «Niña, ¿te encuentras bien? ¿Necesitas ayuda?» Alana alzó la vista y se encontró con unos ojos amables, rebosantes de una preocupación genuina. «No, señora». «Bueno, sí. Estoy buscando a mi madre. Acabo de regresar del extranjero después de 3 años y no la encuentro por ningún lado. Mi hermana me ha dicho que se fue al campo, pero nadie la ha visto. Es una señora de 76 años, muy delgadita. Siempre llevaba un suéter azul que ella misma tejió, y le apasionan las flores, sobre todo las gardenias». La mujer frunció el ceño, pensativa. 76 años, dices, delgadita, con el cabello gris siempre recogido en una trenza. Sí, exactamente ella. Respondió Alana, sintiendo un repentino destello de esperanza. ¿Usted la ha visto? La mujer suspiró con profundidad, y su expresión se tiñó de tristeza. Creo que sí la he visto, mi niña. Pero no me gusta nada lo que te tengo que contar. Hará unas semanas, quizás un mes, yo salía ya tarde del mercado, cuando casi todo estaba cerrado. Pasé por el callejón de atrás, el que usan para sacar los contenedores de basura. Hizo una pausa. Y allí vi a una señora mayor hurgando entre las bolsas. Me acerqué, porque me partió el alma ver a alguien de su edad en esa situación. Le pregunté si necesitaba algo y me dijo que buscaba algo de comer, que llevaba 2 días sin probar bocado. Le di un poco de pan y un jugo que llevaba en mi cesta. Me lo agradeció con unas palabras que se me clavaron en el corazón. Le pregunté dónde vivía, y me respondió que en ninguna parte, que dormía donde la pillaba la noche. Le ofrecí llevarla a un albergue, pero se negó. Dijo que estaba esperando a alguien. Alana sintió que el mundo entero se detenía a su alrededor. ¿Dónde? ¿Dónde la vio exactamente? Lléveme, por favor, se lo ruego. En el callejón de atrás del mercado, justo donde están los contenedores grandes. Pero, mi niña, de eso hace ya varias semanas. No te puedo asegurar que siga allí. Alana se puso de pie de un salto, agarró su equipaje y la caja y echó a correr hacia la parte trasera del mercado, con la mujer siguiéndola a corta distancia, con el rostro lleno de preocupación. El hedor del callejón era nauseabundo, una mezcla repugnante de comida en descomposición, humedad y la más profunda desesperanza. Varios contenedores de basura enormes flanqueaban el pasadizo, rodeados de montañas de bolsas rotas. Alana comenzó a buscar frenéticamente, revisando detrás de cada contenedor, llamando en un susurro roto, «Mamá. Mamá. ¿Estás aquí?» Y entonces, agazapada detrás del contenedor más grande, en el rincón más oscuro del callejón, la vio.
Era una silueta diminuta, encorvada contra el frío y la miseria, ataviada con un amasijo de varias capas de ropa sucia y visiblemente rasgada. Se movía con una lentitud metódica, rebuscando dentro de una bolsa de basura con gestos que eran a la vez cuidadosos y desesperados, como si buscara un tesoro perdido en un mar de podredumbre. Sus manos, temblorosas y surcadas por las arrugas de toda una vida, apartaban con pericia envolturas grasientas y restos de comida. A su lado, en el suelo húmedo, descansaba una pequeña bolsa de tela, el aparente receptáculo de los escasos hallazgos que consideraba valiosos. Alana avanzó con la cautela de quien se adentra en un terreno sagrado y profanado al mismo tiempo. Su corazón latía con una violencia tal que temió que el estruendo en su pecho delatara su presencia y asustara a aquella frágil figura. A cada paso, un ruego silencioso se formaba en sus labios, que no sea ella, por favor, que no sea ella. Pero a medida que se acercaba, la débil luz de un farol lejano comenzó a esculpir los contornos de la verdad, una verdad brutal e innegable. Pudo ver con claridad el cabello gris, aquel que recordaba siempre limpio y meticulosamente peinado en una trenza perfecta, ahora un nido enmarañado y sucio que caía sobre sus hombros. Su rostro estaba demacrado, una máscara de sufrimiento donde los pómulos se marcaban con la crueldad del hambre. Unas ojeras profundas, de un tono violáceo, rodeaban sus ojos, y sus labios estaban agrietados por la deshidratación. La ropa que la cubría no era suya, eran prendas ajadas y de tallas incorrectas, probablemente donaciones encontradas o la caridad de algún desconocido. Pero el detalle que finalmente resquebrajó el dique de la negación de Alana fueron sus manos. Esas mismas manos que la habían mecido en la cuna, que habían acariciado su frente para bajarle la fiebre, que habían cocinado para ella miles de platos con amor, que habían tejido jerseys y mantas para abrigarla del frío. Esas manos, ahora, estaban cubiertas de una costra de suciedad, con las uñas rotas y ennegrecidas, hurgando entre los desperdicios de la ciudad. Mamá, susurró Alana, y la palabra se rompió en su garganta, un sonido frágil y ahogado que apenas logró perforar el silencio del callejón. La mujer se detuvo en seco. Sus movimientos cesaron, pero no levantó la mirada. Se quedó completamente inmóvil, como un animal acorralado que, al sentirse descubierto, elige la quietud como única defensa, esperando el golpe o la huida. Mamá, repitió Alana, esta vez con un poco más de fuerza, dando un paso más. Soy yo, soy Alana, tu hija. He regresado. He vuelto por ti. Muy lentamente, con un movimiento que pareció costarle un esfuerzo sobrehumano, la mujer alzó la cabeza. Sus ojos, hundidos en las cuencas, se posaron sobre Alana, pero al principio no hubo reconocimiento en ellos. Su mirada era un torbellino de confusión, de miedo y de una incredulidad tan profunda que rayaba en el delirio. Alana, murmuró con una voz rasposa, el sonido áspero de cuerdas vocales que llevaban demasiado tiempo sin usarse. Mi Alana. Mi niña que se fue tan lejos. Sí, mamá, soy yo, respondió Alana, y sin importarle la inmundicia del suelo, se arrodilló frente a ella, buscando su mirada en la penumbra. Soy yo. Te he estado buscando por todas partes, mamá. Por toda la ciudad. Su madre la observó fijamente, escrutando cada rasgo de su rostro como si tratara de convencerse a sí misma de que no era una alucinación, un espejismo cruel provocado por el hambre y el agotamiento. Con un temblor que recorrió todo su brazo, levantó una mano y la posó en la mejilla de Alana. El contacto fue tierno, casi reverencial, y dejó una pequeña mancha de suciedad sobre su piel. Pensé que no volvería a verte nunca más, dijo con la voz quebrada por un sollozo contenido. Creí que te habías olvidado de mí, como todos los demás. Nunca, mamá. Jamás podría olvidarme de ti, aseguró Alana, tomando con delicadeza la mano sucia de su madre entre las suyas. ¿Qué ha pasado? Por el amor de Dios, ¿por qué estás aquí? Las lágrimas, finalmente libres, comenzaron a rodar por las mejillas de su madre, abriendo surcos limpios en la piel curtida por la intemperie. Fue Brenda, mi niña. Brenda y Marco, me echaron.
Me dijeron que ya no había sitio para mí en la casa, que necesitaban el espacio para ellos y sus planes. Su voz era un lamento. Yo intenté no ser una molestia. De verdad que lo intenté. Me hacía pequeñita en mi rincón, apenas hacía ruido. Hasta me cocinaba lo mío para no darles trabajo, pero nada fue suficiente. Un día, Marco se plantó delante de mí y me dijo que ya era hora de que me marchara, que ya había sido una carga durante demasiado tiempo. Pero, mamá, yo les mandaba dinero todos los meses, exclamó Alana, sintiendo como la tristeza daba paso a una rabia incandescente. Les enviaba dinero para que vivieras bien, para que no te faltara de nada, para que tú no tuvieras que preocuparte por nada. Su madre bajó la cabeza, la vergüenza tiñendo sus facciones. Ellos me daban un poco, una pequeña cantidad para mis cosas, para algún medicamento o para un ovillo de lana. Pero el resto del dinero, nunca lo vi. Se lo quedaban todo. Me decían que el coste de la vida era muy alto, que el apartamento necesitaba reparaciones. Yo no quise causar problemas. La confesión se derramó como un veneno lento, revelando años de engaño y abuso. Cuando me echaron, les supliqué. Les pedí que me dejaran quedarme, que dormiría en el suelo si hacía falta. Brenda ni me miró. Solo me dijo que ya era mayorcita para buscarme la vida, que no podía ser su responsabilidad para siempre. Metió mis cosas en 2 bolsas de basura y las dejó en la puerta. Alana cerró los ojos, visualizando la escena con una claridad que le revolvió el estómago, su hermana, con su rostro impasible, y su madre, suplicando en el umbral de la que había sido su casa durante más de 40 años. Un frío glacial, más intenso que el de la noche en el callejón, se apoderó de ella. Era el frío de la traición más absoluta. Abrió los ojos y miró a su madre, a la mujer que la había traído al mundo, ahora reducida a una sombra que rebuscaba entre la basura para sobrevivir. La rabia que sentía hacia Brenda y Marco era tan física que casi la ahogaba. Pero por encima de esa furia, emergió un instinto protector, una determinación feroz y cristalina. Se acabó. El sufrimiento de su madre terminaba en ese preciso instante. Escúchame, mamá. Todo eso se ha acabado. ¿Me oyes? Se ha acabado, dijo Alana con una firmeza que no admitía réplica. Se puso de pie y ayudó a su madre a levantarse. El cuerpo de su madre se sentía frágil y ligero como el de un pájaro herido. Vamos a salir de aquí. Ahora mismo. Te llevaré a un lugar seguro, a un lugar caliente. Te compraré ropa nueva, toda la que quieras. Y comerás, mamá. Comerás hasta que no puedas más. Su madre la miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez, en el fondo de su mirada, Alana vio nacer una diminuta chispa de esperanza. Con infinita ternura, Alana tomó la caja de papel dorado que había dejado a un lado. Con los dedos temblorosos, deshizo el lazo y abrió la tapa. Extrajo el chal de cachemira, suave y cálido, y lo desplegó. La delicada tela de color lavanda pareció brillar bajo la sórdida luz del callejón. Te traje esto, mamá. Desde París, dijo mientras envolvía con sumo cuidado los hombros encogidos de su madre con el chal. Pensé que te gustaría para las tardes frescas. En el momento en que la suave cachemira tocó su piel, su madre se estremeció y un sollozo profundo y desgarrador escapó de su pecho. Se aferró a Alana, hundiendo su rostro en el hombro de su hija, y lloró. Lloró por los meses de soledad, por el hambre, por la humillación, por el abandono. Y Alana la abrazó con todas sus fuerzas, protegiéndola del mundo, sintiendo el frágil peso de su madre entre sus brazos. En medio de la inmundicia y la desesperación de aquel callejón, aquel abrazo se convirtió en una promesa inquebrantable. Era el fin de una pesadilla y el comienzo de una nueva vida. Y mientras sostenía a su madre, Alana supo con una certeza absoluta lo que haría a continuación. No habría paz hasta que Brenda y Marco respondieran por cada lágrima que su madre había derramado. La justicia, como ella, acababa de regresar a casa. Mis medicinas, pero me aseguraban que el resto lo estaban guardando en una cuenta, un ahorro para cuando tú regresaras. Jamás supe la cantidad real que enviabas.
Confié en ellos ciegamente, Alana. Eran mi única familia. Una furia incandescente, pura y visceral, se encendió en el pecho de Alana, amenazando con consumirla. Sin embargo, la reprimió con un esfuerzo monumental. La rabia podía esperar. Ahora, lo único que importaba era su madre, su frágil y recuperada madre. ¿Y entonces qué hiciste? ¿A dónde fuiste cuando te sacaron? Salí de allí con mis 2 maletas, sin rumbo fijo. Mi primera idea fue intentar llegar a casa de las primas, pero en el trayecto, en una estación de autobuses, me robaron. La voz de su madre era un susurro monótono, desprovisto de emoción, como si narrara la historia de otra persona. Se llevaron todo. Me quitaron el poco dinero que había logrado guardar, todos mis documentos, hasta la fotografía gastada de tu padre y tuya que llevaba siempre en la cartera. Me dejaron únicamente con la ropa que llevaba puesta. Traté de buscar refugio en un albergue, pero todos estaban saturados. Dormí en un banco del parque durante un par de noches, pero la policía me echaba de allí, decían que daba mala imagen. Así fue como terminé aquí, en este callejón. La gente del mercado a veces me da algo de comida, las sobras del día, pero no es algo seguro. Así que aprendí a buscar aquí, entre los desperdicios. A veces se encuentra pan que todavía está comestible, o frutas que solo tienen un golpe. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así, mamá? La pregunta se escapó de los labios de Alana, cargada de un dolor que apenas podía soportar. No lo sé, mi niña. He perdido la cuenta de los días, de las semanas. A veces siento que han transcurrido años enteros. Otras, parece que fue ayer mismo cuando salí por la puerta de mi casa por última vez. Alana no pudo contenerse más. Se derrumbó sobre su madre, abrazándola con toda la fuerza de su ser, sintiendo la alarmante fragilidad de sus huesos bajo las capas de ropa, inhalando el olor agrio de días sin un baño, un olor a miseria y abandono que, sin embargo, no le importó en lo más mínimo. Lo siento, mamá. Lo siento tantísimo, sollozó contra su cabello. Debí haber regresado antes. Debí haber insistido más en hablar contigo por teléfono, no solo por mensajes. Debí haberme dado cuenta de que algo no estaba bien. No, mi niña, no digas eso. Tú estabas construyendo tu vida, como debe ser, la consoló su madre, dándole palmaditas en la espalda con una mano temblorosa. Yo no quería ser una preocupación para ti. Por eso mismo le pedí a Brenda que no te contara nada de mis problemas. No quería que abandonaras tu trabajo, tus oportunidades, todo por lo que habías luchado, por una vieja como yo. No vuelvas a decir eso. Nunca, exclamó Alana, separándose para mirarla a los ojos. Tú eres lo más importante que tengo en el mundo. Eres mi madre. Y ahora vamos a salir de este infierno y te juro que voy a cuidarte como tú me cuidaste a mí durante toda mi vida. Las palabras de Alana fueron la llave que finalmente abrió las compuertas del dolor de su madre. La anciana comenzó a sollozar, un llanto convulso y profundo que liberaba meses, quizás años, de dolor acumulado, de abandono, de humillación y de miedo. Alana la sostuvo con firmeza, meciéndola con suavidad, como su madre solía hacer con ella cuando era una niña y las pesadillas la despertaban en mitad de la noche. La mujer que las había guiado hasta allí, la vendedora del mercado, se acercó a ellas con los ojos arrasados en lágrimas. Sin decir palabra, se quitó su propio abrigo y lo colocó sobre los hombros de la madre de Alana. Que Dios las bendiga, mis niñas, dijo con la voz embargada por la emoción. Esto es lo que nos falta en este mundo, más amor, más familia de verdad. Alana ayudó a su madre a ponerse en pie. Pesaba tan poco que sintió un pánico irracional a que una ráfaga de viento pudiera llevársela. Caminaron despacio, abandonando el callejón como si salieran de una tumba, dejando atrás el hedor de la desesperación. Te llevaré a un lugar seguro, mamá. Un hotel. Podrás darte un baño caliente, comer algo decente y descansar en una cama de verdad. ¿Y el chal? Preguntó su madre con una voz apenas audible, señalando con la barbilla la caja que Alana había dejado caer al suelo en su desesperación. Ah, el chal, es para ti, mamá. Te lo traje desde París.
Es de cachemira, muy suave y calentito. Su madre esbozó una sonrisa débil. Ya no tengo frío, mi niña. Ahora que estás aquí, ya no siento el frío. Alana recogió la caja y tomó a su madre del brazo, sirviéndole de apoyo mientras caminaban hacia la avenida principal en busca de un taxi. El conductor las observó por el espejo retrovisor con una mezcla de curiosidad y compasión, pero tuvo la decencia de no hacer preguntas. En la recepción del hotel, la empleada miró a la madre de Alana con una mueca de evidente desaprobación, claramente molesta por su aspecto desaliñado. Alana, sin inmutarse, sacó su tarjeta de crédito y la puso sobre el mostrador con un gesto firme. Una habitación con 2 camas, por favor. Y necesito que suban comida caliente de inmediato, sopa, pan, té, lo que tengan. También necesitaré ropa limpia, una talla pequeña para una señora mayor. Al ver el plástico dorado de la tarjeta, la actitud de la recepcionista cambió como por arte de magia. Por supuesto, señorita. Enseguida. La habitación era sencilla pero impecable, con 2 camas de sábanas blancas, un baño privado reluciente y una ventana con vistas a las luces de la ciudad. Alana guió a su madre directamente al baño y abrió el grifo de la ducha, dejando que el vapor comenzara a caldear el ambiente. Voy a ayudarte con el baño, mamá. No, mi niña, no tienes por qué hacer eso. Ya soy una vieja que puede sola. Mamá, tú me bañaste durante años cuando yo era una niña indefensa. Ahora es mi turno de cuidarte. Con una paciencia y una ternura infinitas, Alana ayudó a su madre a despojarse de las capas de ropa sucia. Lo que vio bajo las prendas la dejó sin aliento y con el corazón encogido. Su madre no estaba delgada, estaba esquelética. Podía contar cada una de sus costillas. Su columna vertebral se marcaba bajo la piel de una forma alarmante. Tenía el cuerpo cubierto de moratones, algunos amarillentos y otros de un morado oscuro, probablemente de caídas o de dormir sobre superficies duras. Su piel estaba reseca y agrietada, como un pergamino viejo. Alana se esforzó por mantener una expresión serena, no quería que su madre viera el horror en sus ojos. Simplemente, la guió bajo el chorro de agua tibia. Tomó una pastilla de jabón y comenzó a lavarla con una delicadeza reverencial, eliminando no solo la suciedad física, sino también las capas invisibles de vergüenza y dolor. El agua que corría por el desagüe era oscura al principio, pero poco a poco, se fue volviendo más clara. Lavó su cabello, desenredando los nudos con sus propios dedos, masajeando el cuero cabelludo con movimientos lentos y circulares. Su madre cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo y tembloroso, un sonido que parecía arrastrar consigo el peso de meses de sufrimiento. Cuando terminó, la envolvió en una toalla grande y mullida y la ayudó a secarse. Le puso una bata del hotel y la sentó en una silla junto a la cama. En ese momento, llamaron a la puerta. Era el servicio de habitaciones, con una bandeja humeante y una bolsa de la tienda del hotel con ropa nueva. Alana le sirvió un tazón de sopa caliente. Toma, mamá. Come despacio. Su madre tomó la primera cucharada y cerró los ojos, saboreándola como si fuera el manjar más exquisito del planeta. Comió lentamente, con pausas, consciente de que su estómago, desacostumbrado a la comida, podría rechazarla. Alana la observaba en silencio, mientras lágrimas que no hacían ruido se deslizaban por sus mejillas. Después de la cena, su madre se recostó en la cama, entre las sábanas limpias y las almohadas mullidas. Parecía una náufraga que por fin alcanzaba la orilla. Mi niña, dijo con voz suave. Dime, mamá. No puedo creer que esto sea real. Tengo miedo de cerrar los ojos y despertar de nuevo en el callejón. Es real, mamá. Estoy aquí y no voy a irme a ninguna parte. Te lo prometo. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Por no haber sido más fuerte, por no haberme defendido cuando me echaron, por haber terminado rebuscando en la basura como un animal. Mamá, escúchame bien, dijo Alana, sentándose en el borde de la cama y tomándole la mano. Aquí la única que tiene que pedir perdón soy yo, por no haber estado aquí para protegerte, por no haberme dado cuenta de lo que te estaban haciendo.
Tú no tienes absolutamente nada de lo que disculparte. Eres la mujer más valiente y fuerte que conozco. Pero ahora necesito que me lo cuentes todo. Necesito saber qué fue lo que pasó realmente. Y así, en la quietud de esa habitación de hotel, con las luces de la ciudad parpadeando tras la ventana, la madre de Alana le relató la historia completa. Le contó cómo, poco después de que Alana se marchara a Europa, Brenda se casó con Marco. Al principio, la pareja vivía en otro lugar, pero cuando empezaron a tener problemas económicos, ella misma les ofreció mudarse al apartamento familiar. Pensó que sería bueno para todos, que se harían compañía. Los primeros meses, la convivencia fue armoniosa. Cocinaban juntas, veían la televisión, compartían risas. Pero, gradualmente, la atmósfera comenzó a enrarecerse. Marco empezó a lanzar comentarios mordaces sobre lo mucho que ella gastaba en comida, en electricidad, en agua. Brenda se mostraba cada vez más irritable cuando las amigas de su madre del grupo de oración iban de visita. Un día, le dijeron que necesitaban su privacidad y que sería mejor que se quedara en su habitación cuando ellos estuvieran en casa. Poco después, le prohibieron usar la sala de estar, declarándola su espacio. Luego le impidieron usar la cocina a las mismas horas que ellos. Le quitaron su llave del apartamento con la excusa de la seguridad, pero la realidad era que querían controlar sus entradas y salidas. Comenzaron a deshacerse de sus pertenencias. Primero, las cosas que consideraban trastos viejos, su radio, la mecedora de la abuela, sus libros. Cuando ella protestaba, le decían que necesitaban el dinero y que, además, la estaban ayudando a desapegarse de lo material. El día de sus 76 cumpleaños, nadie la felicitó. Ni una llamada, ni un abrazo, ni una palabra. Ese día, lo pasó entero llorando en silencio en su habitación. Fue entonces cuando comprendió, con una claridad dolorosa, que ya no era bienvenida en su propio hogar. La estocada final llegó cuando Brenda le anunció que estaba embarazada y que necesitaban su habitación para el bebé. Le dijo que era hora de que buscara otro sitio donde vivir. Cuando su madre preguntó con qué dinero podría hacerlo, Brenda le puso en la mano un billete arrugado y le dijo que con eso le alcanzaba para un pasaje al campo o para una pensión barata. Ese mismo día, Marco metió su ropa en 2 bolsas de basura y las dejó en el rellano. No hubo más discusión, no hubo una despedida. Simplemente, la desecharon. Ella tomó sus bolsas y se fue, sin tener a dónde ir. Caminó sin rumbo durante horas hasta que los pies le ardieron. Se sentó a descansar en un parque, y fue allí donde un joven le arrancó el bolso de un tirón y salió corriendo. En ese bolso lo llevaba todo. Intentó denunciarlo, pero sin identificación, la policía apenas le prestó atención. Desde ese día, comenzó su calvario en las calles. Al principio, se aferró a la idea de que sería algo temporal, que encontraría ayuda. Pero la ciudad, descubrió, es un lugar cruel para los desamparados. Los albergues estaban llenos, las iglesias le ofrecían un plato de comida, pero no un techo. Y así, aprendió a sobrevivir. Aprendió a identificar los contenedores de basura más productivos, las horas en que los restaurantes sacaban sus desechos, los rincones más seguros para intentar dormir. Había noches en las que lloraba hasta que el agotamiento la vencía. Noches en las que deseaba morir. Pero siempre, en el fondo de su desesperación, había una pequeña brasa que la mantenía con vida, la esperanza de que algún día, su hija Alana regresaría y la encontraría. Alana escuchaba la narración con el corazón hecho 1000 pedazos. Cada palabra de su madre era una puñalada. ¿Y nunca intentaste contactarme? ¿Nunca buscaste la forma de avisarme? Su madre bajó la vista, avergonzada. ¿Cómo iba a decirte que tu propia hermana me había puesto en la calle? ¿Cómo confesarte que me alimentaba de la basura? No quería que cargaras con esa culpa, con ese dolor. Estabas construyendo una vida mejor, no podía ser yo quien te la arruinara. Además, no tenía cómo llamarte, y aunque hubiera podido, la vergüenza me consumía. Mamá, tú nunca has sido ni serás una carga. Nunca. Y debiste decírmelo. Habría dejado todo y vuelto en el primer avión.
porque sin ti, nada de lo que tengo o pueda conseguir tiene valor alguno. Pero ahora, voy a cuidarte. Vas a recuperarte. Y después, juntas, decidiremos qué hacer. Su madre cerró los ojos y, en cuestión de minutos, se quedó profundamente dormida, exhausta pero aliviada. Alana permaneció a su lado, velando su sueño, acariciándole el cabello ahora limpio. Los días siguientes fueron un lento pero constante proceso de sanación. Alana llevó a su madre al hospital, donde el diagnóstico de los médicos fue un rosario de horrores: desnutrición severa, deshidratación crónica, anemia avanzada, principios de neumonía, artritis agravada y úlceras en los pies. La ingresaron durante una semana para estabilizarla. Alana no se separó de su lado, durmiendo en un sillón, dándole de comer, leyéndole y cantándole viejas canciones de cuna. Poco a poco, la vida regresó al rostro de su madre. Cuando le dieron el alta, Alana ya había alquilado un pequeño apartamento amueblado en un barrio tranquilo, lleno de luz y decorado con cortinas de flores y plantas. El día que entraron en su nuevo hogar, su madre sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Es precioso, mi niña. ¿De verdad vamos a vivir aquí?» «Sí, mamá. Este es nuestro hogar. Y te juro que nadie volverá a echarte de aquí jamás». Alana encontró un trabajo como traductora freelance que le permitía cuidar de su madre. La vida se asentó en una nueva rutina, llena de pequeños placeres: flores frescas cada semana, el aroma de la comida casera, las tardes de tejido y las charlas tranquilas. Su madre floreció, recuperó peso, su salud y sus ganas de vivir. Volvió a su grupo de oración, a reír, a sentirse útil. Pero una sombra persistía. Brenda. Durante 3 meses, Alana evitó cualquier contacto. La rabia seguía intacta. Fue su madre quien, con su infinita sabiduría, la instó a enfrentar el pasado. «El rencor es un veneno, mi niña. Habla con ella. No para perdonarla, no todavía. Sino para que tú puedas encontrar la paz». Finalmente, Alana le envió un mensaje a su hermana. Corto y directo: «Necesito verte. Sé toda la verdad. Tenemos que hablar». Se citaron en una cafetería neutral. Alana llegó primero. Brenda apareció 10 minutos tarde, visiblemente nerviosa, con ojeras y más delgada de lo que recordaba. Se sentó frente a ella, evitando su mirada. «¿Qué quieres, Alana?», preguntó con un hilo de voz. Una voz que pretendía ser desafiante, pero que se fracturó a medio camino, revelando la fragilidad que había debajo. «Quiero la verdad, Brenda. La verdad completa. Quiero que me expliques por qué echaste a nuestra madre a la calle. ¿Por qué me mentiste durante meses? Y quiero saber por qué te quedaste con cada céntimo del dinero que yo enviaba para ella». Brenda se mordió el labio inferior con tanta fuerza que Alana pensó que se haría sangre. Sus manos temblaban violentamente alrededor de la taza de café intacta que había pedido, haciendo que el líquido oscuro se agitara. «Nunca fue mi intención que las cosas llegaran a este punto», comenzó con un hilo de voz, casi inaudible. «Ah, no. Claro que no», replicó Alana con un sarcasmo gélido. «¿No fue tu intención arrojarla a la calle como si fuera un mueble viejo? ¿No fue tu intención que acabara hurgando en la basura para no morirse de hambre? Alana, es que no lo entiendes». «Todo se complicó de una manera», se defendió Brenda. «Marco y yo estábamos ahogados en problemas económicos. Él perdió su empleo. Las deudas se acumulaban. Y mamá estaba ahí, en ese apartamento tan grande, ocupando un espacio que no necesitábamos, consumiendo luz, agua, comida. Y tú enviabas dinero, sí, pero no era suficiente para mantenernos a todos. Simplemente no alcanzaba». «No era suficiente», repitió Alana, saboreando la amargura de esas palabras. «Así que decidiste que el problema era mamá. Que la solución más fácil era, simplemente, deshacerte de ella». «Yo no me deshice de ella», gritó Brenda, su voz subiendo de tono y atrayendo las miradas curiosas de las otras mesas de la cafetería.
Alana se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del de su hermana, su voz un siseo bajo y cargado de una furia contenida. La expulsaste de la que fue su casa durante 40 años. Le robaste sus pertenencias, sus recuerdos. Le diste 500 míseros pesos y la abandonaste a su suerte. ¿Quieres saber dónde la encontré, Brenda? La encontré en un callejón inmundo. En un callejón, entre la podredumbre y los desperdicios, buscando algo que comer. Nuestra madre. La mujer que nos dio la vida, que tuvo 2 trabajos para que pudiéramos ir a la escuela, que pasó noches en vela a nuestro lado cuando teníamos fiebre, la encontré viviendo en la basura. Las lágrimas, que hasta entonces habían estado contenidas, comenzaron a brotar de los ojos de Brenda, surcando sus mejillas en silencio. Lo sé, sollozó. Lo sé, y me odio por ello cada segundo de cada día. ¿De verdad crees que puedo dormir por las noches? ¿Crees que esa imagen no me persigue en mis pesadillas? Después de que se fue, cada vez que veía a una persona sin hogar en la acera, mi corazón se detenía por un segundo, preguntándome si podría ser ella. Cada vez que veía a alguien rebuscando en un contenedor, sentía que una parte de mí se moría. ¿Y entonces por qué no la buscaste? ¿Por qué no levantaste el teléfono y me dijiste la verdad? Porque tenía miedo, confesó Brenda, su voz rota. Miedo de lo que ibas a descubrir. Miedo de perder lo poco que me quedaba. El dinero que enviabas se convirtió en nuestro salvavidas, en nuestra única fuente de ingresos. Y me convencí a mí misma, me repetí la mentira una y otra vez, de que mamá estaría bien, que habría encontrado un lugar con las primas, que alguien la estaría cuidando. Me mentí para poder soportar el peso de lo que había hecho. Brenda lloraba ya sin ningún tipo de control, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. La gente a su alrededor murmuraba, pero a Alana no le importaba el espectáculo. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, continuó Alana, su voz temblando de emoción. No es solo el daño atroz que le hiciste a mamá. Es que me robaste 3 años de su vida. 3 años en los que podría haber estado aquí, cuidándola, queriéndola. 3 años que jamás podré recuperar. Y todo por tu egoísmo y tu cobardía. Tienes razón, admitió Brenda, bajando la cabeza en señal de derrota total. Tienes toda la razón. Soy un egoísta. Soy una cobarde. Y si pudiera retroceder en el tiempo y cambiarlo todo, lo haría sin dudarlo. Pero no puedo. Y ahora tengo que vivir con esta mancha para siempre. ¿Y Marco? ¿Dónde encaja él en esta historia tan miserable? Se fue, respondió Brenda con un matiz de profundo rencor. Cuando las cosas se pusieron realmente feas, cuando tu dinero dejó de llegar para sostener nuestro nivel de vida, él simplemente hizo las maletas y desapareció. Me dejó sola con todas las deudas, con un apartamento que no puedo mantener. Resulta que sin mamá como excusa y sin el dinero que tú enviabas, no quedaba nada que lo atara a mí. Ahora estoy sola. Completamente sola. Bueno, dijo Alana con una frialdad cortante. Quizás ahora puedas empezar a entender una mínima parte de lo que sintió mamá cuando la abandonaste a su suerte. Se puso de pie, dispuesta a marcharse, pero Brenda la sujetó del brazo con una fuerza desesperada. Por favor, Alana. Déjame verla. Necesito verla. Necesito pedirle perdón de rodillas si hace falta. Necesito decirle cuánto lo siento. Alana la miró con una dureza inquebrantable. No es a mí a quien tienes que convencer. Es a ella. Y ella apenas se está recuperando del infierno al que tú la sometiste. Cuando esté lista, si es que alguna vez lo está, te lo haré saber. Pero si de mí dependiera, no volverías a acercarte a ella en la vida. Se soltó del agarre de su hermana y salió de la cafetería sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su madre en la sala de estar, tejiendo una manta de un vibrante color turquesa. ¿Cómo te ha ido con tu hermana?, preguntó con su habitual suavidad. Alana se sentó a su lado y, sin omitir detalle, le relató toda la conversación. Su madre la escuchó en un silencio absoluto, mientras sus agujas de tejer se movían con un ritmo constante y tranquilizador, como si el movimiento la ayudara a procesar cada palabra.
Cuando Alana concluyó su relato, su madre detuvo el tejido y la miró con una expresión serena. «Quiero verla», dijo con una simplicidad que desarmó a Alana. «¿Qué? Mamá, no puedes estar hablando en serio. Después de todo lo que te hizo». «Precisamente por eso, hija», respondió su madre. «He tenido mucho tiempo para pensar durante estos meses. He rezado, he reflexionado, y he llegado a una conclusión. Si continúo albergando este rencor hacia tu hermana, ella seguirá teniendo poder sobre mí. Seguirá controlando mis emociones y mis pensamientos desde la distancia. Y yo no quiero vivir así. Quiero ser libre. Y la única manera de alcanzar esa libertad es perdonando. Pero, mamá, ella no se merece tu perdón. El perdón, mi niña, rara vez es para quien lo recibe. Es un regalo que uno se hace a sí mismo», explicó su madre con una sabiduría ancestral. «No la perdono porque ella se lo merezca. La perdono porque yo necesito paz. Porque quiero vivir los años que me queden sin este peso aplastándome el corazón. Y porque, al final de todo, a pesar del dolor y la traición, ella sigue siendo mi hija. Y una madre nunca deja de amar a sus hijos, aunque estos la decepcionen hasta lo más profundo del alma». Alana no podía comprender la inmensa capacidad de compasión de su madre después de todo el sufrimiento que había padecido, pero respetó su decisión. Acordaron un encuentro para la semana siguiente en el apartamento. El día señalado, Brenda apareció en la puerta. Llevaba en sus manos un ramo de lavandas, las flores favoritas de su madre, y tenía los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar. Alana le abrió la puerta, pero bloqueó su paso con el cuerpo. «Si la lastimas de nuevo», le advirtió con voz gélida, «si le dices una sola palabra que la hiera, te juro que no respondo de mis actos». «¿Entendido?». Brenda asintió, incapaz de articular palabra. Entraron en la sala, donde la madre de ambas las esperaba sentada en su sillón favorito, uno nuevo que Alana le había comprado, tejiendo como de costumbre. Al ver a Brenda, dejó el tejido a un lado y se puso de pie con lentitud. Brenda se quedó paralizada en la entrada, observando a su madre. Se veía infinitamente mejor que la última vez que la había visto. Había recuperado peso, su piel tenía un brillo saludable, su cabello estaba limpio y recogido en su trenza de siempre. Carol Branda también fue capaz de ver las cicatrices que no se veían, el dolor latente en el fondo de sus ojos, las nuevas arrugas que el sufrimiento había grabado en su rostro. «Mamá», susurró Brenda, antes de que sus rodillas se dieran y cayera al suelo, rompiendo a llorar de una forma desgarradora e incontrolable. «Lo siento. Lo siento tantísimo. No existen palabras para expresar cuánto lo siento. Fui un monstruo contigo. Te traté como si no valieras nada, cuando tú lo eres todo para mí. Te eché de tu propia casa, te abandoné, me quedé con el dinero que te pertenecía, y por mi culpa sufriste cosas que ningún ser humano debería sufrir jamás. Si pudiera cambiar el pasado, lo haría. Pero no puedo. Y ahora tengo que cargar con esta culpa por el resto de mi vida». Su madre se acercó despacio y, con una agilidad sorprendente, se arrodilló junto a Brenda, tomando su rostro entre sus manos. «Mírame, Brenda». Brenda levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas y mocos. «Te perdono», dijo su madre con una sencillez abrumadora. Las palabras cayeron sobre Brenda como una ola purificadora, y lloró con más fuerza si cabe, abrazándose a las piernas de su madre con desesperación. «No merezco tu perdón», sollozaba. «No merezco nada de ti». «Tal vez no», admitió su madre con una honestidad brutal. «Pero elijo dártelo de todas formas. Porque seguir enfadada, seguir alimentando el resentimiento, solo me hace daño a mí. Ya he sufrido suficiente, mi niña. Ahora quiero paz. Quiero vivir en el amor, no en la amargura. Pero tienes que entender algo. El perdón no significa que lo que hiciste estuvo bien. No significa que voy a olvidar el dolor que me causaste. Y definitivamente no significa que nuestra relación vaya a volver a ser como era antes. Las cosas han cambiado. Tú cambiaste las cosas. Y las consecuencias de tus actos nos acompañarán para siempre. Lo sé. Lo sé»,
respondió Brenda entre sollozos. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo espero que, algún día, pueda demostrarte que he cambiado, que estoy trabajando para ser una mejor persona. Eso espero, Brenda. Porque si algo he aprendido de todo esto es que la familia no se define solo por la sangre. Se construye con amor, con respeto y con cuidado. Y cuando esos cimientos se rompen, se necesita un trabajo inmenso para repararlos. Estoy dispuesta a hacer ese trabajo, mamá. Todo el que sea necesario. Su madre asintió y la ayudó a levantarse. Se sentaron las tres en la sala. El silencio inicial fue tenso e incómodo, pero poco a poco se fue disipando. Brenda les contó cómo Marco la había abandonado, cómo estaba luchando para pagar sus deudas, y cómo había empezado a ir a terapia para entender el origen de su crueldad. Mi terapeuta dice que desarrollé un profundo resentimiento hacia mamá, explicó con dificultad. Sentía que ella siempre acaparaba toda la atención, que yo era la hija invisible. Y cuando tuve el poder, cuando tuve el control de la situación, lo usé de la peor manera posible. Lo usé para vengarme de heridas que solo existían en mi cabeza. Porque mamá nunca me hizo nada malo. Nunca. Si te vi, Brenda, dijo su madre con suavidad. Siempre te vi. Quizás no de la forma en que tú necesitabas que te viera, pero te vi. Y si en algún momento fallé en hacerte sentir amada, lo siento profundamente. No, mamá, la interrumpió Brenda. Tú no tienes que disculparte por nada. De nada. Toda la culpa es mía. El encuentro se prolongó durante horas. Hubo lágrimas, palabras difíciles y silencios cargados de significado. Pero al final, cuando Brenda se marchó, algo en el aire había cambiado. No era una reconciliación total, pero era un comienzo. En los meses siguientes, Brenda comenzó a visitarlas cada 15 días. Al principio, sus visitas eran breves, pero gradualmente se fueron alargando. Ayudaba con la compra, traía flores, a veces cocinaba. Evitaban hablar del pasado, construyendo en su lugar pequeños momentos nuevos. Una tarde, su madre les dijo algo que la sorprendió. He estado pensando en hacer algo con mi historia. Quiero ir a los albergues y centros comunitarios. Quiero contar lo que me pasó, para que otras personas mayores sepan que no están solas, que hay esperanza. Quiero que mi sufrimiento sirva para algo. Y así lo hizo. Acompañada por Alana, comenzó a compartir su testimonio. Hablaba con una honestidad brutal del frío, del hambre y de la desesperación, pero también de la fe que la mantuvo a flote y del amor que finalmente la rescató. Su historia conmovía a la gente. Se convirtió en un faro de esperanza para muchos que habían sido abandonados. Alana la observaba desde el fondo de la sala, rebosante de orgullo. Esa mujer, que había sido reducida a la invisibilidad, ahora usaba su voz para sanar a otros. Un año después de aquel terrible hallazgo en el callejón, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. La relación entre las hermanas seguía siendo frágil, pero se había construido un puente de coexistencia por el bien de su madre. Patricia había pagado sus deudas y seguía en terapia, viviendo una vida más humilde pero más honesta. Alana prosperaba en su trabajo y había podido llevar a su madre a ver el mar por primera vez, un sueño que cumplió y que le regaló una de las imágenes más bellas de su vida, su madre, sonriendo al sol con los pies en la arena. Una noche, en la terraza, Alana le preguntó a su madre el secreto de su capacidad para perdonar. Porque el rencor, mi niña, le respondió, es un veneno que te tomas tú, esperando que sea el otro quien muera. Y yo ya había sufrido bastante. No iba a permitir que el odio me robara el tiempo que me queda. El perdón es una elección que hago cada mañana. Algunos días cuesta más que otros, pero cada vez que elijo perdonar, me siento un poco más libre. Alana tomó la mano de su madre, una mano que ahora era fuerte y cálida. Había cruzado un océano en busca de una vida mejor, y en el proceso, casi pierde lo más valioso que tenía. Pero al regresar, había encontrado algo más grande que la fortuna. El verdadero significado de la familia, la fortaleza inquebrantable del amor y el poder liberador del perdón. Su madre se lo había enseñado todo,
que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en un abrazo, que las cicatrices son testimonios de supervivencia, y que al final de todas las batallas, el amor, si se le da una oportunidad, siempre encuentra la manera de ganar.